Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Saludos a todas ustedes que están en sintonía con nosotras en este espacio Mundo Cristiano, miércoles de las mujeres, exaltando el nombre del Señor. Su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero. Hola, Yoyo. Así es, estamos por aquí. Yo sé que hice falta la semana pasada, Oh, pero Jehová. agradecemos al Señor que nos brinda esta oportunidad de estar una vez más con ustedes para hablar de la palabra del Señor y con un tema tan interesante como todos, pero honestamente este tema ha sido muy especial para mí, Sí. que lo vamos a citar en el libro de Romanos, como hemos estado tratando durante todo este mes. Pero antes debemos de recordarles que este programa es dirigido por la Iglesia Dios de la Profecía Central. Estamos ubicados en el Espaillat número 86. Tenemos servicios de estudios bíblicos los martes a partir de las 7 de la noche. Jueves, servicios evangelísticos, igual a las 7 de la noche. Sábado, servicios juveniles. Este sábado tendremos una actividad diaria. Las informaciones están en los grupos y en las redes sociales, así que puede moverse hacia allá para que esté al tanto los jóvenes. Y el domingo seguimos con nuestra acostumbrada escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana y seguido de nuestro servicio de acción de gracias. Así que usted, hermano en la fe, aquel que no conoce al Señor, está invitado a compartir con nosotros, a presentar adoración colectiva a nuestro Dios creador y sobre todo conocernos aquí en esta iglesia para que pueda decir, oh, esa es la hermana Wendy, que la veo y Sí. la escucho. Qué placer, de verdad que sí. Ella está ya nombrada formalmente para Lo acaba de hacer. para que dé las informaciones. Sí, este tema es súper interesante y en este mes completo el staff de Mundo Cristiano está bajo el tema que somos hijos de Dios. Así es, que somos hijos de Dios. Recordando y importante, yo siempre tengo que recalcar todos los temas que hemos tratado de ver ese nuevo nacimiento y qué trae ese nuevo nacimiento, que ahora podemos ser llamados hijos de Dios. Esto es el regalo. Entonces, dentro del marco de ser hijo de Dios, hay circunstancias que nos pasan. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que todo eso obra para nuestro bien. Y este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Nuestra hermana Wendy me envió un tema, pero usted sabe que a mí me gusta ajustarlo. Yo le voy a hacer una interrogante y es que todas las cosas obran para bien. Eso cuando estamos pasando por diferentes situaciones y entonces como que vemos el problema y tú me estás diciendo que esto que me está pasando de verdad obra para bien. Y eso lo dice en el libro de Romanos, muy conocido, Romanos 8:28, Sí. Que lo podemos leer. Déjenme buscarlo aquí en este aparato digital, que dice así: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Son elegidos, llamados, apartados, a esos que hemos sido elegidos como hijos de Dios. En este mundo tenemos muchísimas promesas y esta es una de las que constantemente podemos ver reflejada. Cuando pasan las situaciones entendemos y decimos, oh sí, esto obró para bien en mi vida. Y uno no realmente uno no lo ve en el momento. No. Y eso son uno de los propósitos, como decía, el tema general es los propósitos de ser hechos hijos de Dios. Y precisamente uno de esos propósitos es que todo obra para bien. Así es. Pero tenemos que ser hechos hijos de Dios. Y creo que hubo uno de los temas está en YouTube de uno de los grupos, de uno de los exponentes del Mundo Cristiano, decía que si somos hijos o si soy criatura, o sea, soy hecha, Dios me hizo o soy hija, ¿cuál de las dos? O las dos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Y realmente hay una diferencia. En este caso nosotros vamos a ver que todo obra para bien para sus hijos, no para sus criaturas, sus hijos, porque hemos dicho ya anteriormente que hay un proceso que hay que agotar para ser hechos hijos de Dios, y es precisamente el que nosotros tratamos el mes anterior de nacer de nuevo, aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único suficiente Salvador y entonces llevar todo lo que esto trae como paquete, como ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ir desglosando lo que esa escritura nos dice con relación a esta escritura para los que aman a Dios? Entonces, primeramente, nosotros amamos a Dios, viene eso de naturaleza, sale de dentro de nosotros el amar a Dios.
¿Tú crees que eso sea así, Joana? No, porque si vamos y lo vemos, y dije un no como muy radical, ¿verdad? Creo que eso es muy tuyo. Sí. Amar a Dios como deberíamos de amar a Dios, no lo hacemos, porque sabemos que estamos en una condición caída y nuestro amor es un amor condicionado, mientras que el amor de Dios no es condicionado hacia nosotros, porque Él nos amó a pesar de, y nos elige y nos hace suyo, nos justifica, pero nosotros constantemente por nuestra misma condición amamos a Dios porque me dio, porque obtuve, porque me bendijo o porque estoy bien. Bueno, de hecho, Joana, nosotros amamos a Dios porque nos amó primero. O sea, De ya hecho, de ahí hay una condicionante. Exactamente, porque Él me amó primero, pero no porque naturalmente no. yo digo voy a amar a Dios, voy a decidir por Dios, y esa es una de las razones y la causa del pecado, porque no decidimos por Dios. Y ahí podemos ver que nosotros siempre vamos a tener ese amor con una condicionante. Exacto. A veces de lo que puedo recibir, de lo que puedo obtener. ¿Qué hay para mí? Exactamente, pero para poder amar a Dios de la verdadera manera debemos de entender que todas las cosas obran para mi bien y que sin importar yo debo de amar a Dios. Y Dios es bueno, independientemente de todo eso, Él nos ama, y ahí una de las demostraciones más grandes de este amor es que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros, y que independientemente de las circunstancias, ese atributo que a Él lo avala, así es, no cambia, independientemente de nosotros y de quién seamos. Y al yo ver esto y analizarlo, y como tú decías, nos llega a nosotros de una manera muy, pero muy profunda y muy directa, y es que igual que nosotros, bueno, en este caso Joana no es madre todavía, pero ella ya está ensayando por ahí con dos intentos. Sí, entonces, yo creo que lleva un 80. Lleva un 80. Pero realmente ese amor que uno tiene por sus hijos, independientemente de lo que ellos hagan, independientemente de cómo se vean, de que si tú lo acabaste de bañar y se ensuciaron y hay que bañarlos de nuevo, ese amor que uno tiene por sus hijos, y perdón la comparación, pero es lo que conocemos hasta ahora. Independientemente de eso, lo amamos a nuestros hijos. Entonces, Él nos ama. Eso es de ahí. El hecho de ser sus hijas, ya nosotras tenemos garantizados ese amor. Por lo tanto, todo lo que esté alrededor de nosotras, Él está observando, y no porque seamos sus hijas vamos a recibir todo lo que querramos, porque ahí viene, y nosotros podemos seguir tratando y mirando y analizando que nosotras hemos dicho anteriormente que tenemos que someternos a su soberana voluntad. Exactamente. Porque Él es soberano. Exactamente. Y un punto que tengo aquí, que el Espíritu Santo nos conduce a conocer la voluntad de Dios en los momentos difíciles y el sufrimiento. Y en este punto podemos decir, el Espíritu Santo es quien nos capacita para entender que es su voluntad, no mi voluntad ni mi deseo. Entonces eso nos mueve a entender que ya no vivimos para nosotras, sino para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, que no siempre vamos a someternos, porque van a llegar esos ataques, pero lo importante es que podamos entender que ya hemos sido llamadas, hecho hijas de Dios, y ahora debemos de vivir de acuerdo a ser padre, como usted hacía la comparación. Como hijos debemos de someternos a nuestros padres, cumplir con lo que nos dice. Obviamente tienen más sabiduría, más capacidad, nos orientan, nos dirigen, nos dice qué hacer. Así es Dios. Dios nos capacita a través de su palabra, nos dirige, nos dice cómo hacer las cosas a través de su palabra, y nosotros debemos de rendirnos hacia el Señor. Y hablas aquí de conocer la voluntad de Dios, conocer su voluntad. ¿Cómo nosotras podemos conocer su voluntad? No hay otra forma más que su palabra, porque ahí están escritas detalladamente cuál es su palabra, y orando con el Espíritu Santo que nos la ilumine a nosotras, porque nosotros solos no podemos. Con el Espíritu Santo solo, sin la palabra no vamos a entender nada. La palabra sola sin el Espíritu Santo no vamos a entender nada. Es como estábamos hablando, es una cuestión de doble vía, inhalar y exhalar, en la respiración. Uno inhala y exhala. El Espíritu Santo, la palabra, la oración, todo esto va en coinonía. Y la única forma de conocer su voluntad es así. Y nos sorprenderá cuando nos demos cuenta de lo divorciada que está la voluntad de nuestro Dios y con la voluntad nuestra. Porque es que, como decías al principio, lo que hay es un egoísmo, un todo para mí, un todo para mí, y no solamente conscientemente, también lo inconsciente también nos traiciona en ese sentido. Todo es para mí, para mí, para mí. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, en el sentido de que tú ya analizaste que eres hija de Dios, entonces ahora quieres conocer su voluntad, y ahí te vas a dar cuenta de que esta situación, de que este propósito es
para que cooperen para bien en tu vida. Ahora, ¿cuál es ese bien? ¿A qué nosotros nos estamos refiriendo? Que no es un asunto del presente, sino es un asunto que está por venir, que lo vamos a ver después del acontecimiento. Después de todo el proceso. Después, y al tiempo usted va a decir, oh, mira lo que me pasó, sí. De verdad que cooperó para bien. Exacto. Por eso es importante no desesperarse en medio de, sí. Porque a veces podemos caer en pecado, pensar o dudar de que Dios sí. esté en medio de la situación, sí, que realmente. Dios está obrando. Por eso tenemos que tener la capacidad de siempre confiar, y Él nos capacitará para tener esa paz que sobrepasará nuestro entendimiento en medio de esa situación. ¿Sabes algo, Joana? Y antes que continúes en el otro punto, algo muy importante, y hablaste de desesperarnos, y hablaste de pecar, de dudar, y hablaste de tener paciencia. Si nosotros nos damos cuenta de todo esto, todo eso es fruto. Sí. De uno estar lleno del Espíritu Santo. Así es. Porque todo eso se va desarrollando en esas vidas mediante van sucediendo esas cosas que van a obrar para bien al final de la jornada. Y la paciencia es una de las cosas, y dominio propio, yo voy a entrar aquí en dominio propio. Dominio propio y la paciencia son de las cosas que vamos ejercitando, que también estuvimos hablando al respecto. El amor, la paciencia, todo esto se va ejercitando mediante todas esas situaciones que van pasando en nuestras vidas y que cuestionamos muchas veces. Y a veces nos quedamos pasivos, como que ¿y ahora qué sigue? Y hay veces que cuestionamos también, no solamente nos quedamos pasivos, sino que cuestionamos como que ¿para qué es que está sucediendo esto? Pero al confiar en el Señor, conocer sus palabras, su escritura, y entender el propósito de ser hija de Él, es lo que nos va a ayudar a tener ese desarrollo y ese ejercicio en ese fruto del Espíritu. Y otra cosa muy importante, Joana, y es cuando nosotros nos entregamos por completo a Él, entonces el Espíritu Santo nos va trabajando de una manera especial, porque tendemos definitivamente a desesperarnos. Y no se lo está hablando a alguien que no está experimentando eso día a día. Se lo habla a alguien que se desespera cada 2 minutos. Y tengo que estarme recordando todo eso que la palabra de Dios dice. Y es lo bueno de todo esto. Uno estudia la palabra, las escrituras, el Espíritu Santo te trae a colación, recuerda. Entonces uno va como poniendo el freno y diciendo, es verdad. Una pausa. Y usted, a medida que usted está hablando, me puedo hacer la comparación de que la vida cristiana es un constante sometimiento, no son nuestros deseos. A veces decimos, no, porque él es cristiano, él le van las cosas bien. No, es constantemente recordarme que debo de estar en calma, debo de confiar y depender en la soberanía del Señor, aunque en la situación, en el momento quiero desesperarme, pero es someter ese deseo, vamos a decir, de la carne, de desesperarme, de no depender del Señor, y por eso somos movidos, como mencionaba Wendy, por medio del Espíritu Santo, que es quien nos capacita. Y usted mencionaba, antes de pasar al otro punto, me gustaría que usted, ahí hermana en la fe, pueda ver con nosotras, si usted lo va a hacer en su casa, nosotros no lo vamos a hacer completo, pero el panorama de el libro de Romanos, que usted pueda entenderlo para que podamos entender por qué todas las cosas nos cooperan para bien. Y es que el apóstol Pablo inicia haciendo una introducción diciendo en el versículo 1 que no hay condenación para los que están en Cristo. Sigue el versículo diciendo, Cristo es quien justifica al hombre. Está hablando de una condenación que teníamos, en la condenación del pecado, pero Cristo viene y nos justifica. Lo que la ley no puede hacer, Dios lo hizo por medio de su Hijo. Eso lo dice el versículo 3. El versículo 4 dice, el resultado de la libertad es nuestra santificación. O sea, después que somos libres en Cristo, viene y nos santifica. El Espíritu Santo cambia nuestra naturaleza. Nosotras, por nuestra propia voluntad, no podemos cambiar nuestra condición, sino por medio del Espíritu Santo. En el versículo 16 dice que tenemos seguridad por el Espíritu Santo que somos hijos de Dios. Y este es el tema central de este tema, de entender que somos hijos de Dios. Y el versículo 17 dice que somos herederos de la gloria del Señor. Y sigue diciendo el 26, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y clama con gemidos indecibles. Y me encanta porque somos hijas de Dios, entendemos que todo obra para el Señor, pero no sabemos pedir, no envía el Espíritu Santo para que podamos pedir correctamente. Es decir, como que yo estoy orando y el Espíritu Santo dice, oh, Joana, tú no sabes orar, yo voy a hacerlo por ti. Oiga cómo Dios prepara todo. Ni siquiera Joana, no, el Espíritu Santo le dice a Dios, mira, no escuche eso, que Joana no sabe lo que está pidiendo. Eso no es lo que ella quiere decir. Y el versículo 28 dice, inicia, me gusta que el apóstol Pablo, cuando termina de escribir todo eso, va al 18, dice, y sabemos
después de haber de la condenación, de que usted era pecador, que Cristo nos justificó, y sabemos, es decir, que tenemos que tener la conciencia que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan o le ayudan a bien, y es porque de antemano nos eligió, sigue diciendo los siguientes versículos, y por eso debemos de entender el versículo completo, para que tengamos esa idea de nuestra antigua condición y cómo Cristo, por su Espíritu Santo, por enviar a su Hijo, nos santifica, nos brinda esa capacidad de entender que ahora le amamos porque Él nos amó primero, y que en medio de mi situación todo coopera para bien. Entonces, Joana, ya que para ir entonces cerrando, oyendo a lo que es la cúspide de este espacio, de este tema, ¿cómo yo le explico a una persona que tiene situaciones enfermedad catastrófica, que le han diagnosticado ya algo que no tiene reversa? ¿Cómo le explico a una persona que perdió un ser querido de que eso va a obrar para bien? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, desde el contexto, usted sabe, lo viví y entendía que no, como que obraba para bien, y yo misma le decía al Señor, pero tú podías librarlo, tú podías hacerlo porque se supone que tú eres poderoso. Oigan cómo entra esa parte pecaminosa de cuestionar y hasta dudar. Tú lo podías hacer, ¿por qué no lo hiciste? Ordenándole a él lo que tenía que haber hecho. Pero el mismo Espíritu Santo, porque hay que conocer las Escrituras, nos capacita y nos inunda esa paz y nos recuerda que Dios en su soberanía lo permite. Y que lo permitió, Él le va a dar la capacidad de llevarlo, pero el punto esencial es que usted conozca la Escritura, porque usted no va a poder recordar la Escritura que nunca leyó. Exactamente. Entonces, ¿y cómo lo aplico? Exactamente. ¿Cómo lo voy a poder aplicar si nunca lo he leído? Bueno, sí hay hermanos que pueden venir y recordarte la palabra, pero eso será el mismo Espíritu Santo. Es que no hay capacidad humana. Y es que no es lo mismo, Joana, que tú vengas y me digas a mí, me trates de consolar con la misma palabra de Dios. No hay problema con eso. Eso está muy bien. No es lo mismo que tú me la des a mí, que yo misma, una vez que tú me la des, yo misma vaya y confirme y permita que esa palabra, porque en un día no lo vamos a lograr, amadas. En un día, especialmente en situaciones así, tan fuertes, tan radicales, tan catastróficas, tan dolorosas, porque que no fuimos creadas para morir, ni para sufrir. Esto fue consecuencia de la mujer caída. Entonces, son cosas que por naturaleza no eran para nosotras, pero que fueron adquiridas y fueron heredadas. Entonces, en ese sentido, necesitamos lo que nos va a traer a nosotros la restauración y lo que nos va a traer a nosotros la esperanza de ver al Creador. Porque es que una vez que tú estás concentrada en que en esta tierra solamente voy a vivir un poquito de tiempo comparado con la eternidad, ya toda tu perspectiva tiene que cambiar. Así es. Y el reconocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, entender que esa fue su voluntad también. Y déjeme decirle una vez más, son casos y situaciones que no se dicen fácil. No. Le estamos diciendo porque es lo que dice la Escritura, pero es algo que va a suceder en un proceso bien fuerte, bien doloroso y bien lento. Pero el punto es que usted no se quede, que yo no me quede en el proceso, sino que siga adelante confiando en la soberanía de nuestro Dios, porque una vez que conocemos todos esos atributos que caracterizan a nuestro gran yo soy, entonces vamos entendiendo las situaciones que van a nuestro alrededor. Y el no saber cuál es su voluntad, ahí es que estamos perdidos. Así entonces, es. como no sabemos tampoco cómo orar, gracias que el Padre es tan bueno que Él proveyó el Espíritu Santo para que entonces interceda por nosotros con gemidos indecibles. Y si vamos ahí a lo que es gemidos indecibles, mejor ni entremos, porque se dice ahí que gemidos indecibles se compara a la labor de parto. Del dolor inmenso. El dolor inmenso que se siente, la labor de parto de una mujer, usted mujer que está ahí y que ha parido naturalmente, sabe qué es eso. Así, de esa manera, gime el Espíritu Santo por nosotras. Entonces tenemos a toda una Trinidad con nosotras. Es que yo que creo nos que acompaña. ahí deberíamos, y yo sé que es por nuestra condición caída, es que no nos olvidamos, pero entender que no estamos solos, que estamos Dios solas. está con nosotros, dejó a su Espíritu Santo, o sea, nos da vida por medio de sus hijos, no estamos solos. Entonces eso debería de traernos
quietud y tranquilidad. Y Wendy hablabas con relación a la aflicción, y el mismo libro de Romanos capítulo 8, en el versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. O sea, estas aflicciones no se comparan con lo que ya Dios ha determinado para nuestras vidas. Y no estoy diciendo de que vivir en riquezas, no, son cosas venideras, eternas, no perecederas, no materiales, no momentáneas, sino eternas. En lo eterno es que Dios, el apóstol Pablo se está refiriendo en esta parte. Y me gusta un punto que dice, eres llamada a atravesar todo lo que pasa en tu vida con la mirada en Cristo. Amén. Yo creo que lo esencial es que como mujeres entendamos que en medio de las aflicciones nuestra mirada no puede ser situada a otro lado, sino que sea Cristo. Porque esas aflicciones, esos momentos de dificultades son para glorificar a Dios, no para autoglorificarnos de que, me fue bien, salí vencedora, sino que todo apunta a Cristo, porque nuestra mirada está en el Señor. Me encantan estas citas bíblicas que habla de la bondad de Dios en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 3, donde nos dice, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. Y en Lucas 18, 19 dice, nadie es bueno, sino solo Dios. Solo uno, nuestro Dios. Dios usa todo lo que sucede en nuestras vidas para nuestro bien, y es para también ayudarnos a lo que es, como dije ahorita, a moldear nuestra imagen a su Hijo, porque si somos hijas de Él, entonces tenemos que parecernos a su Hijo, que fue quien vino y dio ejemplo a cómo nosotras debemos de hacerlo. Él no está tratando de dañar nuestras almas y de orquestar todo esto para hacernos caer, sino todo lo contrario, para formarnos. Me gusta mucho cómo lo más cercano que tengo a un proceso de transformación en el sentido físico es a un atleta que está preparándose para una carrera, que se está preparando para un deporte, que se está preparando para una actividad, un torneo. Previamente tiene que sufrir lo que es el momento pre-actividad o pre-torneo. Y es el momento de entrenamiento. En esos momentos ellos tienen que abstenerse de muchas cosas que les gusta. Tienen que reforzar las áreas que están más débiles. Nosotras tenemos que reconocer de en dónde estamos fallando, en dónde tenemos que reforzar. En la oración, en la búsqueda, en la intimidad con nuestro Dios, en leer las Escrituras. Esas son nuestras fallas. Vamos a reforzarnos. Mientras más nos enfocamos en Dios, mientras más nosotros alimentamos lo que es el espíritu, esos deseos de la carne van a ir menguando obligatoriamente, porque nosotros vamos a estar pendientes de esto y vamos a tener la palabra de Dios como una alerta que nos dice, mira, estás ahí cayendo, estás fallando ahí. Nosotros vamos a seguir adelante. Y para cerrar, yo creo que concluir con la interrogante que tuvimos al principio, que todo coopera para bien o que todo obra para bien, sí lo hemos entendido a través de la palabra, porque esto nos capacita y nos hace crecer y nos hace ser más como Cristo, crecer en paciencia, en la capacidad, en humildad, en amor, en amar a Dios, en amar a nuestros hermanos, en perdonar, en gracia, y sobre todo una palabra que mencionó nuestra hermana Wendy, ese dominio propio, el crecer en medio de las situaciones, no reaccionar de una manera tal vez impulsiva, sino que capacitadas por el Espíritu Santo, y sobre todo esa paz que nos inunda, entender que debemos de mantenernos en el control, mantenernos esa capacidad que nos brinda a través de la palabra del Señor, sobre todo entender que conforme a esto, conforme a su propósito, o sea, esto funciona, entender que todo obra para bien es a los que a su propósito hemos sido llamados. Amén. Y somos llamados hijos de Dios. Me gusta mucho esta parte, antes de culminar, lo voy a dejar con esa parte de la Escritura, donde dice, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos, en la tierra, todo es tuyo.
Tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Él es el Señor, Yahweh, y no hay otro. ¿Por qué termino así? Bueno, porque una vez que uno tiene situaciones así, uno agarra la palabra y la recita y la glorifica y le da a Él toda la gloria. Dios desea que vayamos a Él. Él dice en su palabra, clama a mí y yo te responderé. Vayamos a Él porque todas esas circunstancias, todas esas situaciones son un paso más adelante para parecernos más a su Hijo. Y ese es el propósito de ser hechas, llamadas y vistas como hijas de Dios. Así es. Así que mis amadas, hasta una próxima entrega, su hermana y amiga Wendy Elizabeth Jiménez de Peguero.